Listo, mis estimados alumnos. Bueno, disculparán, voy a tomar un poquito de cafecito para este frío. Voy a tomarme un pequeño sorbito antes de iniciar. Perfecto. Vamos con el tema de factores ambientales de carácter microclimático. Tenemos dos tipos de iluminación, ¿no es cierto, mi estimado Oliver? Así es, profesor. ¿Cuáles son? La iluminación, la que es artificial y natural, ¿no? Esa misma. Ok. ¿Qué era mejor? ¿La iluminación natural o artificial? ¿O cuál será mejor para el trabajador? Ya. Iluminación Considero natural. la artificial, profe, ¿Por qué, Eric? porque esta se le puede regular, controlar, y en cambio Ya, la natural no. ya. ¿Alguien más? A ver. Muy buen aporte, Eric. Pero verá, el ser humano por evolución está acostumbrado a la iluminación natural. ¿Ya? Así que por naturaleza y por efectos en la salud es mucho mejor la iluminación natural. Pare de contar. ¿Sí? Pero existen otros beneficios de la iluminación artificial, como dice Eric, se puede controlar, ¿no es cierto? Puede ser también focalizada la iluminación, ¿ya? Hay algunas tareas, como póngase en la soldadura de punto, que se necesita un nivel de iluminación específico, ¿ya? Entonces, tanto iluminación natural como iluminación artificial tienen sus ventajas. Iluminación natural. El costo, mi estimado Carlos, será mucho menor a la iluminación artificial. Sí, profesor, no hay, es un modo natural que nosotros tenemos de iluminarnos con la luz solar, entonces No no cuesta. implica un costo, no implicaría un costo en un Perfecto, lugar sí. abierto. Pasarán los años y esperemos que no se le ocurra a algún iluminado cobrar impuesto por la luz. ¿Sí? Esto es importante tener en consideración los dos tipos de iluminaciones. ¿Por qué? Póngase, en todo lo que son cocheras, talleres mecánicos o talleres de transporte y todo eso, es muy recomendable, obviamente, el tema de iluminación natural. ¿Por qué? Porque es barata, es gratis. ¿Ya? Hay otras cosas que, póngase, la iluminación se enfoca bastante porque tenemos iluminación natural y artificial. Primero, la iluminación artificial se suministra por la luz diurna y presenta indudables ventajas. ¿Ya? Es la que produce menos fatiga visual. ¿Por qué? Porque nuestros ojos obviamente están evolucionados para adaptarse a la luz del sol. ¿Ya? La iluminación artificial tiene ciertas ventajas, ¿no? Puede ser localizado, como dijo Eric, puedo controlar, ¿no es cierto? ¿Ya? O puede ser individual, póngase en los odontólogos, ejemplo. ¿Ya? Los médicos, los cirujanos deben tener focalizado un tema de iluminación para poder operar y hacer sus actividades. ¿Ya? Los efectos en la salud, por lo general, la fatiga visual se da por iluminación artificial. Tenemos molestias oculares, fatiga mental. Hay muchas veces que en ciertos tipos de trabajos, si no se tiene una correcta iluminación, va a pasar algún accidente. ¿Ya? Entonces es muy necesario. Miren, el nistagmus es una enfermedad ocupacional. Afecta por lo general a los obreros que trabajan en minas y túneles. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las personas
que sufren de esto pierden el control de sus globos oculares. Entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente que ellos ya no pueden controlar a dónde está moviendo la pupila del ojo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo funciona el ojo, mi estimado Antonio 6? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo funciona el ojo? Me dice. Sí, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo nosotros vemos? O sea, ¿cómo es la funcionalidad del ojo? Eh, ingresa, por el ojo ingresa la visión y nuestro cerebro procesa esas imágenes. Ya, pero ¿cómo? Verá, para todos, chicos. ¿El ojo qué es? Es un captador de luz. ¿Ya? El ojo capta la luz y diseña y crea los colores, ¿no es cierto? Que pasan a nuestro cerebro y el cerebro, obviamente, crea todo lo que podemos ver. Entonces, los ojos captan la luz. ¿Qué es lo que pasa con el nistagmus? Las personas que trabajan en minas y túneles, no existe mucha iluminación. Entonces, el ojo se desespera por captar luz. Y ahí es cuando usted pierde ¿no es cierto? Pierde usted el control de su ojo. ¿Por qué? Porque obviamente como está a oscuras, el ojo se desespera por captar luz. Y ahí es cuando vienen estos problemas. ¿Ya? Entonces es muy necesario la correcta iluminación en todo, en sus espacios de trabajo, ¿ya? Pero para eso también es necesario conocer qué tipo de actividad. Porque mi estimada Alison, la misma iluminación que tiene póngase un taller mecánico, ¿podrá tener la misma iluminación una persona que una costurera? No, profesor, porque Por, son diferentes máquinas. y diferentes actividades, ¿no es cierto? Claro, cada máquina tiene su potencia. No su potencia, Alison, mucho ojo, ¿sí? Cada actividad tiene su especificación de la tarea, ¿ya? Entonces póngase los mecánicos en el taller mecánico, todo eso, como trabajan con máquinas grandes, con herramientas grandes, necesitan un nivel de iluminación. Las costureras necesitan otro. ¿Por qué? Porque ellas trabajan con las manos y ellas están como es cosiendo puntos muy precisos, ¿ya? Entonces hay distintas iluminaciones. No es nomás de decir, pongamos un foco y ya, se acabó. No, ¿ya? Mejorar la iluminación, pongo una luminaria y ya, listo. No. ¿Por qué? Porque en ciertas actividades que necesitan un nivel de iluminación determinado, si usted le aumenta más de iluminación, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a encandilar y va a tener fatiga visual. ¿Ya? Entonces esto es muy necesario conocer. No es nomás de decir, póngale una iluminaria y se acabó. ¿Ya? Tenemos los límites máximos permisibles de iluminación. Miren, pregunta de examen. ¿Cuál es la unidad de medida de la luz? Luxes. Los luxes, perfecto. ¿Ya? Los luxes. Miren, tenemos desde 20 a 50 luxes. La circulación en exteriores y áreas de trabajo. ¿Ya? Esas lámparas de emergencia la norma te dice 25 luxes. Las lámparas de emergencia cuando se apagan. 25 luxes. Entonces usted tiene 50, no hay problema. Pero miren, de 1000 a 2000 luxes. La realización de tareas muy exactas, como cuáles, la relojería. 2000 luxes en la parte de relojería, ¿sí? Imagínense en esas personas que trabajan estas figuras de acción súper pequeñas, que son coleccionistas. En Europa está de moda, o bueno, no siempre ha estado de moda como que este tipo de artesanos que
que cogen los juguetes viejos o cogen así figuras de acción y todo eso y las vuelven como que a pintar nuevamente y hacer el mantenimiento, porque hay personas obviamente que gastan en eso. Esas personas en ese nivel de especificación. Pintar, imagínense un dibujo de perdón, ¿cómo es? Un juguete, una figura de acción de este porte. Y lo ponen, o sea, tienen sus máquinas y todo eso y ponerlo, o sea, necesitan un nivel de especificación súper bueno. Y que a la final es una profesión, ¿no? Entonces, recordemos, pónganse para las personas que las pinturas, los cuadros, ¿ya? Necesitan un nivel de especificación. Y ese nivel de especificación de las luces, en cambio, si se expones mucho al cuadro, a los cuadros antiguos, las luces pierden la coloración. Entonces, es una gama importantísima saber este tema del tipo de iluminación que se necesita. En el decreto ejecutivo 2393 en la legislación ecuatoriana también te dice de que usted debe hacer mediciones de luz para determinar. Un puesto administrativo está entre los 50 y 150 luxes, que no hay problema. ¿Ya? O un personal de recepcionista. Entonces eso es muy necesario que ustedes conozcan los luxes, la iluminación de los espacios de trabajo. Tenemos instrumentos de medición, los luxómetros, ¿sí? Reflectómetro, medidor de brillo. Ustedes me dirán, ¿por qué medidor de brillo? ¿Por qué, Eric, medidor de brillo? ¿Por qué deberíamos medir el brillo? Perdón, profe, está desactivado mi micrófono. Le hacía referencia que habrá personas que trabajan con uno, dos o tres monitores. Entonces, el brillo de los mismos pues debe ser el adecuado. Puede ser que estés en una ventana, entonces va a perjudicar tanto la luz natural y el brillo de la pantalla. Entonces, creo que por ahí va la situación. Muy bien, ¿sí? El brillo también es perjudicial, ¿ya? No es que yo lo cojo y pongo la pantalla y le pongo brillo azul para que se vea más claro, dice. No, 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 no es para que se vea más claro, o sea, usted tiene que tener un nivel recomendado de iluminación y punto, para de contar, ¿ya? Porque hay personas que le suben a todito el brillo porque es que no veo, no es, o sea, luego se encandila, luego le arden los ojos, ¿ya? Hay muchas empresas que han cometido el error. En el piso ponen la baldosa más barata. ¿Cuál es la más barata? La que cuesta 5.50, creo que el metro cuadrado. Que es una baldosa que obviamente encandila, que es muy brillosa. Entonces, cuando entra la luz, eso encandila y los trabajadores tienen fatiga visual y les arden los ojos. ¿Por qué? Porque obviamente la luz se refleja en el piso. Y en el piso obviamente apunta a los ojos. ¿Y qué es lo que pasa? Fatiga visual, ardor, cansancio mental. ¿Ya? Porque recordemos, usted no solo se agota físicamente, sino mentalmente. Y el agotamiento, el agotamiento mental es un poco más complicado que el físico, porque al final usted es un agotamiento físico y ya. Bueno, se sienta, tal vez descansa unos 10 minutos y ya. Pero el agotamiento mental es más peligroso. ¿Por qué? Porque obviamente usted se desconcentra, pierde la concentración. Comienza a pensar en otras cosas. Y ahí se puede generar un accidente. La semana anterior mismo, ¿escucharon del accidente de trabajo en la mecánica? En estos talleres de mantenimiento, en Santo Domingo, en la vía Quevedo. De este joven mecánico practicante de 19 años que se le cae el carro encima y le aplasta la cabeza. No, profe. Verán en el comercio. Entonces, miren, o sea, ustedes dirán, chuta, pero en un taller mecánico como que no es muy grave o en un taller así No, señores. A lo menos en su profesión, en el tema de transporte y todo eso, en empresas de logística, ha habido accidentes.
¿Por qué? Porque antes, me acuerdo, se tenía un piso, me acuerdo que era como un piso epóxico, medio reflectivo. Era un color azul o un color verde, que era súper brilloso, me acuerdo. Que siempre en las bodegas de estas logísticas ponían. Claro que es antideslizable y todo eso, es fácil de lavar. Muy bien, ¿no? Pero encandila. Y muchas de las personas se cansaban, se fatigaban, ¿ya? También hubo accidentes de trabajo ahí. Sí, y ustedes me dirán, pero solo es luz. No, no solo es luz. ¿Sí? Recordemos que son factores que pueden generar un accidente. No digo que, bestia, si falta la luz en ese espacio de trabajo, ya van a sufrir accidentes de trabajo. No, no soy tan extremista. Pero en cambio son factores que pueden ocasionar un accidente. ¿Cómo no pueden ocasionar? ¿Sí? Pero tenemos un poco más de probabilidad de que ocurra cuando tenemos un factor de riesgo dentro de los espacios de trabajo. Entonces es muy necesario esto conocer y ustedes como profesionales, ¿ya? Tenemos el tema de lo que vimos en Chernobyl, ¿no es cierto? En el video de Chernobyl, la radiación. Tenemos dos tipos de radiaciones, ionizante y no ionizante, ¿sí? Las ionizantes son radiaciones que en contacto con el organismo humano pueden causar daños a las células. ¿Qué tipo de radiación se suscitó en Chernobyl? Ionizante, ¿ya? Eso. Miren, la radiación ionizante tenemos la cósmica, la gamma, los rayos X. Y bueno, mi estimado Carlos, yo le hago una pregunta. Si usted se hace una radiografía una vez al año, ¿le afectará eso a usted a su salud? De los controles médicos que normalmente nos hacemos en el trabajo, entiendo que mayormente no me afecta, pero tomando las precauciones en el momento en que se realiza la radiación directa, Ya, porque, bueno, eso es lo que normalmente yo he hecho, ¿no? O sea, si es que se trata de, de protegerme, pero es bajo la supervisión de la persona, el técnico, el técnico en este caso, que es el profesional encargado de tomar la radiografía. ya. A ver, este tipo de radiaciones, si usted se hace una vez al año, no le afecta en nada. ¿Por qué? Porque obviamente usted recibe una radiación muy poca, ¿ya? Que solo es para sacar una radiografía, ¿ya? Al contrario de las personas que están todos los días trabajando con rayos X. Ahí es muy distinto. ¿Por qué? Porque en este tipo de factores de riesgo es muy necesario conocer las variables que afectan. ¿Cuáles son las variables? Tiempo de exposición, distancia de la fuente. Póngase. Si usted está a 20 metros de una máquina que genera radiación, no va a pasar nada. Si usted está a 1 metro, obviamente va a recibir radiación, ¿ya? Si usted trabaja 10 años todos los días sacando radiografías, sí, pues. Pero en cambio, usted se saca una radiografía una vez al año, no le va a afectar en nada, ¿ya? Póngase los veterinarios que realizan radiografías, a ellos sí les afecta. Ahorita tenemos también este tema de los, ¿cómo es? De los odontólogos. O sea, es chévere, ¿no? Que ya te están vendiendo todos los aparatos que tú mismo puedes hacer la radiografía y ellos sacan la radiografía aquí y todo eso, chévere. Pero mucho ojo, pues. O sea, estamos sacando radiografías todos, así sea una dosis, así sea como es una máquina de rayos X así chiquitita, pero igual genera radiación, ¿ya? No va a generar una radiación, obviamente, grandísima, o sea, en dosis mínimas, pero recordemos que es el tiempo de exposición, ¿ya? Y que algún momento se podrá suscitar un problema, se podrá suscitar, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Se podrá suscitar porque recordemos que una persona puede o no puede sufrir una afección por este tipo de riesgo. Como siempre pongo de ejemplo,
Hay personas que nunca han fumado en su vida y les ha dado cáncer de pulmón. Hay otras personas que han fumado toda la vida y no les ha dado cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces son factores desencadenantes, sí, pero no es que ya le va a dar, ¿ya? Las vibraciones visibles tenemos sol, lámparas incandescentes, arcos de soldadura, tubos de neón, radiaciones infrarrojas, microondas de radiofrecuencia. Entonces, técnicas de protección contra la radiación. Miren, el tiempo, el blindaje y la distancia. ¿Ya? A mayor distancia de la fuente, menor radiación recibida. ¿Ya? A menor tiempo cerca de la fuente, menor radiación recibida. ¿Ya? Detrás del blindaje de la fuente, menor radiación recibida. ¿Ya? Entonces, todo tiene que ver. O sea, todo está directamente proporcional. ¿Ya? Si usted está más cerca, va a recibir más radiación. ¿Ya? Si usted está más tiempo, va a recibir más radiación. ¿Ya? ¿Quiénes tienen exposición ocupacional a esto? Como ya les había dicho, odontólogos, radiólogos, auxiliares de enfermería, mineros por el tema del uranio, pero bueno, aquí no tenemos uranio, eso es en Europa. Veterinarios, ¿ya? Eso hay que recordar. Unidades de medidas, tenemos el REN, el RAD, el REP, el ROTGEN, el CURI, ¿ya? Los REMS, ¿sí? O los ROTGEN, ¿ya? Es necesario cuidarse de la exposición a rayos solares, usar ropa adecuada y usar protector para los rayos solares. ¿Por qué? A ver, les hago una pregunta. El protector solar eh, constará como equipo de protección personal. Que los protectores solares tienen varios niveles, y por lo general los más costosos son los que son más garantizados. Sin embargo, no es un tema que aísla netamente los rayos solares en el cuerpo. Más diferente es la ropa, eso sí, pues protege mucho. Claro, no es considerado un EPP, ¿no? Mucho ojo. Por ahí se les va a decir, no, es que no nos dan protector solar aquí. Un EPP puede ser un gorro, o un sombrero, o un casco, ¿ya? Una crema, obviamente, protector solar, no es un EPP. Es muy necesario, y ustedes me dirán, pero ¿por qué me dice eso el profe? Porque he tenido casos que obviamente en construcción, en proyectos, todo eso, o sea, te dicen los trabajadores, ahí dónde está el protector solar. O sea, no, 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 eso no es de PP. Mucho ojo, ¿ya? Entonces, por si acaso, obviamente, también porque se puede caer en este error, ¿no? De decir, ah, pero es que no nos dan el protector solar aquí, nada, no, no, no. No es obligación de la empresa darte el protector solar, ¿ya? Lo que sí es obligación de la empresa es darte los equipos de protección personal. Una gorra entra dentro del uniforme, por supuesto que sí. Pero crema solar no, ¿ya? Bueno, los equipos de protección para la radiación, listo. ¿Cuáles son los equipos de protección personal para la radiación? Tenemos ese chaleco de plomo que utilizaban las personas de rayos X, ¿ya? Antes, ahora ya no. Ahora ellos mismos tienen ya la tecnología avanzado tanto que usted le ponen ya en la cabina, ellos mismos se salen a su estación, te toman la radiografía y listo. Para de contar, ¿ya? Qué bueno que me parece bien, ¿no? Creo que la tecnología también ha ayudado de cierta manera a minimizar este tema, ¿ya? Pero, en cambio, miren, ¿cómo avanza la tecnología? Hay cosas que obviamente hemos minimizado, pero otras cosas están subiendo. Enfermedades ocupacionales por la nanotecnología. Nanopartículas. ¿Cuáles son las nanopartículas, Eric? Son las personas que están pues ligadas directamente con, puede ser plásticos o algún tipo de polvo que ingrese directamente a los pulmones. Bueno, a ver, las nanopartículas. Perdón. Este celular está hecho de nanopartículas. Nuestras pantallas son de nanopartículas, ¿ya?
No digan, no, es que me va a dar cáncer el teléfono. No, 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 no. A ver. Esto ya es un producto final. O sea, esto ya está producido. ¿Ya? Pero hacer este tipo de productos, hacer los materiales con nanopartículas, puede ocasionar unas enfermedades ocupacionales. De hecho, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España ya genera una guía de prevención de riesgos nanotecnológicos. ¿Por qué? Porque la nanotecnología se descubrió en el 2009. Es reciente esta tecnología. Ustedes me dirán, pero ya pasaron 14 años prácticamente el próximo año. ¿Ya? Pero ya pasaron 14 años. No, no. No tiene nada que ver. Recordemos que pónganse, bueno, ya vamos a entrar a riesgos químicos. Hubo un químico en el 25 que se descubrió, o sea, que era el mejor plaguicida. Imagínense en el 1925, el DDT, ¿ya? Aquí en el Ecuador todavía se comercializa el DDT y es cancerígeno, ¿sí? El DDT en la costa se puede conseguir y está prohibido, ¿no? O sea, por ley está prohibido el DDT, pero en la costa todavía se consigue, ¿sí? Entonces, miren, entonces, esto es un tema súper chévere. La vibración. Ustedes a lo menos en el tema de gestión del transporte y todas esas cosas van a estar expuestos al tema de vibración. ¿Ya? Se puede definir como cualquier movimiento que hace el cuerpo alrededor de un punto fijo. El movimiento de un cuerpo en vibración tiene dos características, la frecuencia y la intensidad. ¿Ya? Clases de vibraciones tenemos de muy baja frecuencia, de baja frecuencia y de alta frecuencia. ¿Ya? Tenemos balance de movimiento de trenes, barcos, originadas por carretillas, las de las baja frecuencia, y las de alta frecuencia, máquinas neumáticas, rotativas, martillos, motosierras, picadores. ¿Ya? Las vibraciones se dividen en tres, ¿no? Alto, medio, bajo. Obviamente la vibración alta es fácilmente de percibir, ¿no? La media, percibir moderadamente, y la baja existen vibraciones que no son percibidas, ¿ya? Las vibraciones por lo general se generan por equipos energizados. Pare de contar, ¿ya? Yo qué sé, con la carretilla, ustedes pueden pasar por la carretilla, si bien es cierto, genera una vibración, pero no es alta, ¿ya? Entonces, todo lo que son vibraciones son por equipos energizados. Ustedes me dirán, ¿por qué se afecta el tema de la vibración? Ya vamos a ver un video. Las vibraciones, perdón, las vibraciones se dividen en dos grupos grandes. Vibración mano-brazo y vibración global de todo el cuerpo. Mano-brazo es todo esto, hasta el hombro. Vibración mano-brazo. ¿Ya? Esta es la vibración mano-brazo. Una vibración global de todo el cuerpo. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué habrán dividido en dos? Miren, vibración global de todo el cuerpo y vibración mano-brazo. O sea, puntualizado a vibración mano-brazo. ¿Por qué? De pronto porque en el brazo no hay órganos vitales. ¿Ya? En el resto del cuerpo sí se afectarían en cierto modo los órganos que se encuentran en el interior de uno. ¿Ya? ¿Quién más? Porque puede ser dependiendo de la máquina, profe, eh, que esté directamente solo trabajando la parte de la mano y el equipo donde estés sujetando genera una vibración constante. Y la otra opción puede ser que estés sobre el equipo y genere prácticamente la vibración en todo el cuerpo. Ya. A ver, las vibraciones
las dividieron en estos dos grupos por una razón. Las vibración mano-brazo, nuestras extremidades superiores, ¿no es cierto? Es la que nos dan las actividades, ¿sí o no? O sea, nosotros podemos como oficinistas, podemos teclear. Como mecánicos podemos manejar, ¿no es cierto? Entonces, todo, absolutamente todo, nuestra actividad laboral, así seamos administrativos, operativos o técnicos, vamos a hacerla con las manos, ¿sí o no? ¿Ya? Algunos milagros, obviamente, que trabajan ahí con los pies, que teclean con los pies, que obviamente, porque son personas discapacitadas y han aprendido a hacerlo. Pero todos, absolutamente todas las personas normales trabajan con las manos, ¿ya? Por eso se subdivide en dos grupos grandes. Las vibraciones mano-brazo, ¿por qué? Porque la vibración va enfocada a la mano y al brazo, ¿sí? Porque es importante, porque a la final, si nosotros tenemos una lesión por vibración en mano y brazo, es una incapacidad, va a estar catalogada como una incapacidad, tal vez temporal o una incapacidad permanente parcial, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a afectar a la mano y al brazo, ¿ya? Y la vibración global de todo el cuerpo. Entonces, por eso se dividieron en estos dos grupos grandes, ¿ya? Tanto vibración mano-brazo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son las extremidades más importantes de nuestro cuerpo y la vibración global de todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso clasificamos en estas dos, ¿ya? Miren, las vibraciones mano-brazo, tenemos afecciones osteoarticulares, osteonecrosis, afecciones neurológicas, afecciones vasculares, ¿ya? Ustedes me dirán, pero no creo. Sí, es verdad. Alteraciones musculares, dolor, entumecimiento, rigidez, disminución de la fuerza muscular, ¿ya? Afecciones de la columna vertebral, bueno, en este tema de vibración cuerpo entero, ¿ya? Existen equipos de medición para hacer la medición, obviamente, que son los vibrómetros, ¿ya? Bueno, esto es más enfocado al tema de seguridad y higiene del trabajo, a la carrera que yo dirijo, pero es muy necesario que ustedes conozcan, o sea, existen equipos para medir vibraciones, son los vibrómetros. Y aquí se mide el tema de la fuerza, la intensidad que genera la vibración, ¿cierto? En que puede estar, ¿ya? A ver, para el tema de las vibraciones, yo les voy aquí también a poner un ejemplo. Será bueno tener, póngase en en la casa este martillo, los martillos que tenemos, ¿no es cierto? Pero que le reemplazan el mango de madera y le ponen uno de metal. Si han visto, creo que nuestros abuelitos tenían ese martillo que es con mango de hierro. Y ustedes me dirán, ah, pero es que dura más. ¿Será perjudicial para la persona trabajar con un martillo de esas características? Yo creo que sí, ¿Por porque qué? la madera funcionaría como amortiguador del impacto que se genera al darle martillo. En cambio, al ser una sola estructura de hierro, las moléculas de vibración se transmiten a través del mismo hierro. Exactamente. Muy buena, Carlos. ¿Ya? Usted al tener ese martillo de metálico, ¿qué es lo que hace? Con la misma fuerza que usted está martillando, la misma fuerza, recordemos que la energía no se elimina, la energía solo se transforma. ¿Ya? Entonces, el mismo martillazo, ¿usted qué es lo que hace? Recibe el mismo impacto. ¿A qué? A su muñeca. Entonces, por eso es muy necesario que todas las herramientas sean ergonómicas. ¿Ya? Por algo se pone el martillo con mango de madera. Y yo sí he visto algunos, no, es que ponen este mango de madera que no sirve para nada, que luego se rompe y luego me toca estar poniendo un mango de hierro para que dure. ¿Ya? No es un tema de durabilidad, ¿ya? Es un tema obviamente de la protección. Yo me acuerdo de herramientas que venían con los mangos de hierro hace años, ¿ya? Y luego cambiaron por los de metal. Ahora cambiaron también por este tema de la fibra de carbono.
Hay mangos ya especializados de fibra de carbono. ¿Por qué? Porque esos absorben el golpe, absorben la fuerza. ¿Ya? Entonces, es muy necesario, póngase en su caso, transporte, el sistema de suspensión de vehículos, de todo lo que son las flotas. Imagínense en un chofer, imagínense de un tráiler, alguna cosa. Tiene exposición a vibración de todo el cuerpo, ¿ya? Imagínense en personas que trabajan 12, 14 años justo en el tema de transporte. Van a tener una afectación. Son los más propensos a desarrollar hemorroides. ¿Sabían eso? Todo lo que son choferes o todo el personal de transporte son más propensos a desarrollar hemorroides. Y los hemorroides, ¿por qué? Por la postura y por la vibración. ¿Ya? Porque sí, hay muchos choferes que obviamente luego dicen, no, es que me salieron hemorroides y que ni sé qué, ni sé cuánto. Es por la actividad, señores estudiantes. ¿Ya? Muy necesario conocer esto. Tenemos también lumbalgias, tenemos afectación a los riñones por la vibración. Entonces es muy necesario este tema de conocer, o sea, las vibraciones es importante, a lo menos de su profesión. Todo lo que son gestión del transporte terrestre. Porque a la final ustedes van a estar a cargo de flotas de vehículos, de todo lo que son este tema. Entonces ustedes deben conocer. Entonces, ¿cómo suspendes eso? O sea, ¿cómo evitas? No suspendes, pero ¿cómo reduces? O sea, por lo menos tener una flota de vehículos con una buena suspensión. Porque creemos que la suspensión minimiza las vibraciones de los vehículos. ¿Sí o no? Perfecto. Hemos finalizado riesgos físicos. Ahora vamos a ver un video. Primero de este tema de la vibración. Como mejor entendimiento el tema de la vibración. Con el buen napo. Entonces, miren, es importantísimo el diseño de las herramientas ergonómicas. ¿Qué vimos acá? Solo un taladro nomás, ¿ya? Un taladro en mal estado, ya viejo y todo eso va a generar vibraciones. Y en dónde se va a afectar directamente es al cuerpo del trabajador. Tan sencillo como esto, señores estudiantes, ¿ya? Vamos a ver el día de hoy la catástrofe. Vamos a ver el día de hoy la catástrofe de Bhopal. ¿Qué fue Bhopal? Ha sido el accidente químico más grave de la humanidad. El accidente químico, ¿no? Chernobyl fue el accidente nuclear más significativo de la historia de la humanidad. Pero Bhopal es el peor accidente químico. Y es mucho, bueno, de cierta forma a nivel inmediato, fue mucho más grave que Chernobyl. ¿Por qué? Porque murieron miles de personas y otras personas quedaron afectadas. Hasta ahora, por la exposición a riesgos químicos, la descendencia de esas personas que estuvo expuesta a riesgo químico siguen naciendo con discapacidades o con malformaciones. ¿Ya? Y es algo que creamos nosotros, porque no estaba en la naturaleza este tipo de químicos. Entonces, por eso es muy necesario conocer la afectación de los riesgos químicos
dentro de la industria y dentro de las profesiones técnicas. Como ustedes son profesión técnica y ustedes en algún momento van a estar a cargo de las empresas de logística, debemos conocer el tema de manejo de productos químicos. ¿Ya? Entonces, listo. Vamos con el video. La próxima semana igual hacemos un pequeño resumen de este video que los vamos a anclar a la plataforma. Igual les voy a pasar, ¿no? Obviamente el link del video. Pero vamos, chicos. O sea, para mí es súper importante que conozcamos este tema de los químicos, o sea, y de la exposición a riesgos químicos. ¿Ya? Vamos. India Central, 1984. ¿Escuchan? Los residentes de la localidad se asfixiaban incapaces de respirar. Corriendo en estampida, murieron miles de personas. Envenenados por el aire que les rodeaba. Una fábrica de propiedad estadounidense supuestamente equipada con todos los sistemas de seguridad necesarios provocó el accidente industrial más mortífero del mundo. Los desastres no ocurren sin más. Son el resultado de una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Catástrofe química en Bhopal. Bhopal, India. 3 de diciembre de 1984. A las 12:05 de la noche, los operarios de la fábrica de pesticidas Union Carbide detectaban una fuga de gas menor y daban aviso. El operador de la sala de control, Suman Dey, era el primer punto de contacto. Sí. Había una fuga, así que fui a comprobarlo inmediatamente. Suman dejó la sala de control para ir a comprobar el escape. Se dirigió a la zona de almacenaje donde se guardaban los materiales más inflamables de la fábrica, bajo una gruesa capa de hormigón. Junto al fosgeno, utilizado como arma química durante la Primera Guerra Mundial, había una inmensa cantidad de ICM, isocianato de metilo, el principal compuesto del Sebin, el pesticida que producía la fábrica. Es uno de los productos químicos más tóxicos que existen. Allí se guardaba una enorme cantidad de ICM. Todos los productos químicos eran igualmente peligrosos y todo el mundo tenía que ser muy cauteloso si algo salía mal. El distintivo olor del gas decía a Suman que la fuga estaba cerca. Había una fuga, pero era una fuga lenta, muy lenta. Los escapes de gas menores eran bastante regulares y la plantilla había tenido que aprender a vivir con los efectos asfixiantes de los mismos. Todo iba bien. Había comprobado la presión, la temperatura y ese tipo de cosas. Así que dije que ya no podíamos hacer más y nos quedamos hablando en la sala de control. Los operarios de la fábrica volvían a llamar. En la planta, que tenía 15 años de antigüedad, las lecturas de los medidores eran a menudo erróneas, por lo que Suman fue a echar otro vistazo al medidor de presión. La aguja había ido de 0 a 0. En cuestión de minutos, la presión en los depósitos de almacenaje químico se disparaba. 12:20 minutos de la noche. Suman Dey se apresuraba a la zona de almacenaje donde vio clara e inmediatamente que algo iba muy mal. Hacía mucho calor. Y vibraba. El hormigón estaba vibrando. Cuando Suman volvía a la sala de control, el gas penetraba en el laberinto de tuberías de la fábrica. Había una especie de pitido fortísimo, como de una máquina de vapor. 12:30 de la noche.
Suman activaba los mecanismos de emergencia para neutralizar el gas mientras este atravesaba una columna limpiadora conocida como depurador de gas del respiradero, pero no tuvo ningún efecto. Seguidamente, el gas atravesaba la torre de depuración de gases diseñada para quemar cualquier escape de gas. Pero de nuevo, nada. Bajo una gran presión el gas se precipitaba por toda la red de conductos de la fábrica hasta que llegó a una chimenea de ventilación y de ahí salió a la atmósfera. Comprendí que era un gran desastre. Los operadores no pudieron hacer nada para evitar que el gas tóxico llegara al exterior. Comuniqué que había una gran fuga en la zona de almacenaje. Por favor, evacúen. Durante un par de minutos estuvimos absortos, sin saber qué hacer. A nadie se nos había pasado por la cabeza nunca que este tipo de desastre podía ocurrir. No solo estaban en peligro los empleados de la fábrica. 1 de la madrugada. La fábrica Union Carbide estaba al lado del corazón residencial de Bhopal y un viento del sureste desplazaba la nube tóxica hacia su 500.000 de habitantes. No muy lejos de la fábrica, el empleado T.R. Chauhan tenía el fin de semana libre. Estaba muy contento porque mi hija era muy pequeña y esa noche no tenía el pesado turno de noche. Pero a mitad de la noche se despertó de repente. Mi hijo empezó a llorar. Y al mismo tiempo empezamos a notar irritación en los ojos. Voy a darle un poco de agua y vamos a ver qué pasa. A medida que la nube de gas se condensaba, descendió a ras de suelo envolviendo a la durmiente ciudad en un venenoso manto. Casi de inmediato, las calles vacías se llenaban de gente intentando respirar aire fresco en una terrible confusión. La calle estaba llena de gente corriendo e inmediatamente decidí que yo también tenía que correr con mis hijos, con mi familia. La gente vomitaba, tosía. Vi morir a gente, corrían, se caían y morían. Mientras tanto, en la fábrica, los mecanismos de seguridad que debían neutralizar o quemar el gas seguían sin funcionar, y la barrera final de la planta para evitar todo tipo de desastres también fallaba. Los operarios desplegaban las mangueras de emergencia para rociar y disolver el gas que se escapaba. Pero los chorros de agua no tenían suficiente fuerza y no alcanzaban el gas que salía a borbotones por la chimenea. Tras media hora, el flujo de gas tóxico no mostraba signos de desacelerarse. En la ciudad, una llamada de madrugada despertaba al doctor Bandari, médico del hospital principal de Bhopal. ¿Sí? Más despacio, por favor. Aclárese los ojos y póngase un poco de colirio. Recibí una llamada del hospital. Había habido una fuga de gas de la fábrica, probablemente de amoníaco. Y había muchos pacientes con problemas oculares. Así que les dije que les pusieran colirio. Me volvió a decir que cada vez llegaban más pacientes y que no podían asistir a todos. ¿Puede venir, por favor? Sí. Salgo ahora mismo. Alarmado por la extraña llamada, el doctor Bandari comprobó si en el exterior había algún signo de gas.
Entré. Me costaba respirar y empecé a toser y a toser y a toser. A cada minuto la nube de gas invisible se extendía cubriendo una zona de unos 8 kilómetros de diámetro. Lo único que sabían los lugareños es que era imposible respirar. Miles de personas abandonaban sus hogares en estampida, asfixiándose en la huida. En la fábrica Union Carbide, Suman Dey estaba en su segura y hermética sala de control. Pero con muchos trabajadores desaparecidos, volvió a la fábrica en una misión de rescate. Me puse rápidamente mi mascarilla y volví al interior de la fábrica. Quería rescatar a toda la gente que estaba trabajando allí. Pero pronto se empezó a quedar sin aire. Tenía mucho miedo, estaba muy asustado. Por un momento pensé que quizás ese era mi final. En la ciudad, el empleado de la fábrica Chuhan y su familia estaban desesperados. Ante tal caos, sabían que si no huían, morirían. Entonces vi un coche vacío. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Chuhan convenció al conductor de que les ayudara. Él decía, no, no. Pero yo le dije, si quieres sobrevivir, tienes que salir de la ciudad. Tras el violento golpe de tos, el doctor Bandari se recuperó y pudo llegar al hospital. En cuanto llegué al hospital, vi a muchísima gente esperando ser atendida. ¿Qué está pasando? Cada vez vienen más y más y más. ¿Qué le pasa? Doctor, le he lavado los ojos con agua, pero sigue igual. La policía les había comunicado que se trataba de una fuga de amoníaco. Bandari esperaba que los tratamientos convencionales resolvieran los problemas de los pacientes, pero los síntomas eran mucho más extremos. Muchos tenían problemas respiratorios. Tenían tos y sensación de asfixia. Sus remedios no eran eficaces. No sabíamos qué hacer. Era una condición médica desconocida. Miles de personas se asfixiaban, morían. El hospital estaba abarrotado y Bandari necesitaba respuestas. Estaba convencido de que el gas no era amoníaco. No lo entiende. Hay cientos de pacientes en la entrada de mi clínica. Al principio, Union Carbide dijo que era amoníaco, luego que era fosgeno. Un momento. ¿Qué tipo de gases? Y luego dijeron que era isocianato de metilo. Nunca habíamos oído hablar del isocianato de metilo y Union Carbide no nos había dado ni antídoto ni información. Desconocido para los médicos, el isocianato de metilo estaba reaccionando con el agua del cuerpo de las víctimas, haciendo que la sangre penetrara por los diminutos orificios de los pulmones y haciendo imposible la respiración. Muchos murieron de forma instantánea. Sobre todo los que corrían e inhalaban el gas, porque de forma inmediata los pulmones se les hinchaban. La gente se ahogaba en sus propias secreciones. Desde las 3 empezamos a tener colas de cadáveres. La mañana del 3 de diciembre el gas ya estaba disipado por todo el país. Pero en Bhopal 3.000 personas habían muerto y más de 300.000 sufrían las agonizantes consecuencias del isocianato de metilo. Suman Dey y el resto de la plantilla de la fábrica sobrevivieron. Por la mañana vio la devastación de su ciudad por primera vez.
Vi a los búfalos y a las vacas en las calles, muertos. Los más afectados fueron los ancianos y los niños, a menudo atrapados en las partes más densas de la nube, a ras del suelo. A las pocas horas, Bhopal se convertía en noticia. El número de víctimas del desastre de Bhopal supera las 25.000. Es el peor accidente industrial de la historia. En esta zona cercana a la fábrica de Union Carbide viven unas 10.000 personas. Pero esta mañana toda esta barriada está vacía. Al horror y al sufrimiento le seguía una sencilla pregunta: ¿cómo había podido ocurrir? El día después del desastre, el gobierno de la India hacía responsable de la seguridad de la fábrica al químico Tyagarajan. Fue una situación horrenda. La gente seguía en la calle, había cadáveres. La gente lloraba y cundía el pánico. La fábrica de Bhopal producía en masa el pesticida Sevin y los dirigentes de la empresa dijeron a Tyagarajan que el isocianato de metilo se almacenaba cuidadosamente en forma líquida en depósitos subterráneos. Pero los trabajadores afirmaban que el depósito E610 estaba al 75% de capacidad, superando con creces el 50% recomendado por la corporación. Las 42 toneladas del letal isocianato de metilo se habían evaporado y escapado. Pero Tyagarajan hizo otro sorprendente descubrimiento. La segunda línea de discusión con la gente era: ¿hay más isocianato de metilo por alguna parte? Y la respuesta fue un golpe tremendo. Sí, había más ICM en el 611. ¿Cuánto? Alrededor de 30-35 toneladas. Dios mío, lo mismo que el escape de ayer. El E610 era uno de los 3 depósitos que había en el búnker. Bhopal tenía una inmensa capacidad de almacenaje, pero a diferencia de otras fábricas de Union Carbide, solo estaba produciendo unas cuantas toneladas de Sevin al día, por lo que había gran cantidad de isocianato de metilo almacenado allí. Un depósito debía mantenerse vacío por seguridad, pero según los empleados, los 3 estaban llenos del mortal producto químico. Solo el del E610 había reaccionado, pero no se sabía si pasaría lo mismo con los otros. Tyagarajan debía asegurarlos de forma urgente. Mientras Bhopal se tambaleaba por el desastre, el presidente de Union Carbide, Warren Anderson, llegaba desde los Estados Unidos para valorar la situación. Cuando la policía fue consciente de que Anderson era el último responsable de la fábrica, lo detuvo. Lo que me gustaría hacer, y espero que me ayudéis a hacerlo, es decirle a mi mujer que estoy vivo y bien y saludar a mi madre. Pero periodistas locales como Rajkumar Keswami creían que la actuación policial fue solo para impresionar. En el propio aeropuerto le dijeron que estaba detenido. Sin embargo, no le trasladaron a ningún calabozo. Le llevaron a una vivienda de Union Carbide, que era de las más bonitas de Bhopal por entonces. Horas después, Anderson fue puesto en libertad bajo fianza y se marchó del país rápidamente. En la fábrica de pesticidas, el doctor Tyagarajan debía decidir cómo lidiar con las 35 toneladas que quedaban de isocianato de metilo. No tenía ni idea de que había almacenada una cantidad tan grande. En nuestro laboratorio no almacenamos más que 10 mililitros. El isocianato de metilo parecía estable por el momento, pero los trabajadores le dijeron que el depósito E610 estuvo normal hasta casi el momento de su erupción. Supusimos que iba a explotar, porque como químicos estamos formados para pensar en lo peor que puede ocurrir y de ahí en adelante.
Thiagarajan sabía que era vital deshacerse de todo el gas para evitar un segundo desastre. Pero solo había una manera aterradora de hacerlo: volver a poner en marcha la defectuosa fábrica. Utilizaremos a la misma gente y produciremos el mismo pesticida que producía esta gente. Solo 13 días después del desastre, con miles de personas todavía muriendo y otras tantas en hospitales, los operadores estaban preparados para neutralizar el resto de isocianato de metilo. Las autoridades todavía no tenían ni idea de cómo se había producido el primer desastre y llamaron a su nuevo y arriesgado plan Operación Fe. Nos guiamos por la fe porque sabíamos que éramos capaces de hacerlo, pero no sabíamos la calidad del material. Por eso dijimos: tened fe en nosotros. Pero para los habitantes de Bhopal, volver a poner en funcionamiento la fábrica después del letal desastre era un panorama aterrador. La gente pensaba que si la fábrica se volvía a poner en funcionamiento, el mismo gas que había matado a miles de personas podría volver a salir. No había muchas garantías, la gente no tenía fe. Incluso cuando la operación estaba en marcha, nosotros pensábamos en lo peor. Dijimos que podía explotar, así que había helicópteros por la zona con agua. Cubrimos toda la fábrica con telares mojados. Cada segundo era importante. Bhopal 2 era una posibilidad pero que muy fuerte. Con las medidas de seguridad pertinentes, los operadores volvieron a poner en funcionamiento la fábrica. Cuando la producción empezó, los bhopalíes se aterrorizaron y abandonaron la ciudad. Mucha gente se fue de Bhopal. Nadie quería poner en riesgo su vida probando suerte. A medida que se drenaba el restante isocianato de metilo, incluso pacientes de hospitales se unieron al éxodo y solo se quedaron los que estaban demasiado enfermos para escapar. Era una ciudad desierta. Una especie de ciudad fantasma. Tardaron 7 agonizantes días en convertir el restante isocianato de metilo en pesticida Sevin. Se había evitado un segundo desastre. Estábamos muy satisfechos de haberlo conseguido y nos fuimos de allí diciendo: ahora sí es seguro. Los habitantes de Bhopal volvieron, pero furiosos. Todo el mundo quería saber cómo había pasado: el público, la prensa, los periodistas, el parlamento. Así que tuvimos que hacer estudios rápidamente para encontrar la causa del desastre. Ahora, repasando los acontecimientos críticos y profundizando en las investigaciones que siguieron a la tragedia, vamos a saber qué ocurrió en realidad esa fatídica noche en Bhopal. El doctor Thiagarajan sabía que 42 toneladas de isocianato de metilo almacenadas como líquido y de forma segura en un depósito subterráneo se habían convertido en gas y habían salido a la atmósfera matando a miles de personas. Pero debía averiguar cómo. La zona del depósito fue muy reveladora. Fue directamente al búnker de almacenaje donde vio enormes grietas en la cubierta de hormigón del depósito. El depósito había cambiado de posición. Era una espectacular prueba de una reacción química violenta a gran escala. Los investigadores desenterraron el depósito E610 para averiguar cómo había escapado el gas. A pesar de haber pruebas de una enorme presión, el depósito no se había partido. El equipo de Thiagarajan descubrió que la válvula de escape de emergencia se había roto. El gas había escapado por el sistema de ventilación de emergencia y de ahí había llegado a la atmósfera.
Era un caso muy claro de una reacción descontrolada. Pero algo debió haberla provocado. El doctor Thiagarajan sospechaba de una sustancia normalmente considerada inocua. Calculamos que 500 kilogramos de agua habían llegado al depósito. El contacto con el agua hace que el ICM se caliente, hierva y se vaporice, y esa reacción es mucho más violenta si se añaden otros tipos de sustancias químicas. El ICM reacciona con una violencia explosiva, con la más mínima impureza de cualquier metal. El agua es mortal. Los investigadores descubrieron residuos pulverulentos en el interior del depósito y los enviaron a analizar. La posibilidad de contaminación era muy fuerte. Pedimos a National Laboratories que repitieran la reacción. El equipo de Thiagarajan descubrió restos de hierro en el depósito vacío. Todo apuntaba a una clara conclusión. Un gran volumen de agua mezclado con impurezas de metal provocó la violenta y mortal reacción. Los investigadores ahora sabían qué había provocado la catástrofe de Bhopal, pero no cómo había ocurrido. En una planta química con los sistemas de seguridad más modernos, este desastre debería haber sido imposible. Union Carbide tenía fábricas por todo el mundo y era plenamente consciente de la peligrosa volatilidad del isocianato de metilo. Como en todas sus fábricas, la de Bhopal tenía mecanismos de seguridad para evitar cualquier posibilidad de contaminación. Estamos aquí para saber qué ocurrió en Bhopal, India. A los pocos días del desastre, el presidente de Union Carbide, Warren Anderson, afirmaba que no había sido un accidente. No parece que haya sido algo involuntario. Podría haber sido una acción intencionada. Con una clara insinuación de sabotaje, los sindicatos de los trabajadores buscaron una opinión independiente. Invitaron al investigador estadounidense Michael Wright a Bhopal. Pero las autoridades le negaron un visado de trabajo, por lo que tuvo que operar en secreto. Ni Union Carbide ni el gobierno de la India los querían allí. No querían que nadie independiente se acercara a su investigación. Como director de Sanidad y Seguridad del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos de los Estados Unidos, su especialidad eran los sistemas de seguridad de grandes fábricas. A accidentes como el de Bhopal los llamamos técnicamente accidentes de baja probabilidad y altas consecuencias. Son accidentes que ocurren con muy poca frecuencia, pero cuando ocurren son enormes, catastróficos. Sin ayuda oficial, Wright se vio obligado a viajar a Bhopal como turista. Allí pudo ver la magnitud de la catástrofe de primera mano. Ibas caminando por las barriadas y veías a todo el mundo toser por haber estado expuesto a esta sustancia tan tóxica. Conocí a niños que habían perdido a sus padres y a padres que habían perdido a sus hijos. Tuvimos que distanciarnos del horror de lo que había ocurrido para poder averiguar cómo había ocurrido. Tuvimos que analizar todos los escenarios posibles, ya que gran parte de la investigación de accidentes consiste en descartar lo que no pudo suceder. Wright no podía entrar en la fábrica, por lo que solo una investigación secreta le ayudaría a descubrir las causas inmediatas del desastre. Pudimos hacer fotografías de largo alcance del equipo que había dentro de la fábrica. También pudimos conseguir el manual técnico de la planta. Y hablamos con los empleados. Hablamos, creo que con todo el mundo que estuvo de servicio esa noche. Los investigadores hindúes descubrieron que había entrado agua en el depósito de ICM y era lo que había producido el fatal accidente. Así que Wright estudió los planos de la fábrica para averiguar de dónde provenía ese agua. Inmediatamente sospechó de una unidad de procesamiento químico que estaba justo al lado de los depósitos de ICM. Esa unidad de procesamiento a veces se atascaba, y para desatascarla se conectaba a una manguera de agua que hacía llegar agua a todo el sistema, lo cual no era una operación peligrosa. Pero en reuniones clandestinas los operadores de la fábrica le confesaron que se intentó abaratar costes.
La compañía instaló un conducto de atajo entre esas dos unidades de procesamiento. Un conducto de atajo que llegaba a la zona de almacenamiento del ICM permitía a los operadores usar el equipo de forma intercambiable, pero enlazaba permanentemente la sustancia letal al resto de la fábrica. Eso convertía la fábrica en mucho más peligrosa. Si se hubiera aislado completamente esa unidad de ICM, el agua nunca habría llegado a ella. La tubería de atajo era una ruta directa para que el agua llegara directamente a la unidad de ICM. Wright descubrió que la noche del desastre se limpiaron los tubos. Un empleado inició esa operación sobre las 9:30 de la noche, pero notó que no salía agua por el otro extremo. Al final empezó a salir agua y todo el mundo pensó que funcionaba bien. Sin ser conscientes de que una gran cantidad de agua fluía por las tuberías adyacentes hacia la unidad de isocianato de metilo. Aún así, un sencillo dispositivo de seguridad debería haber bloqueado su avance. Esta placa de metal llamada brida ciega se debía colocar en la unión de las dos secciones, formando un sello hermético durante los trabajos de limpieza de los conductos. Esa brida ciega no estaba allí, y por eso el agua llegó al depósito. Aunque el agua había llegado a los depósitos de ICM, los planos de la fábrica le decían a Wright que había una última barrera para impedirlo. Se bombeaba gas inerte de nitrógeno en el depósito de ICM, lo que suministraba una capa de seguridad de alta presión entre el líquido letal y el resto de la fábrica. Era un sistema que Wright había visto antes. Es seguro y eficaz normalmente. Pero los trabajadores de la fábrica le revelaron los fallos del sistema. El 30 de noviembre vi que estaban intentando presurizar el depósito 610, pero no lo consiguieron. En una fábrica de 15 años de antigüedad, la plantilla estaba acostumbrada a lecturas erróneas ocasionales, pero el trabajador Chuhan sabía que un fallo total en la presurización del depósito solo podía significar una cosa. Significa que hay una fuga en el sistema de ventilación. Comprobando los registros de la fábrica, Chuhan vio que el problema llevaba semanas sin comunicarse. Llevaba más de 20 días sin presión. No había datos de presión en las hojas de registros. Y si una válvula defectuosa estaba permitiendo que saliera nitrógeno, también podía permitir que entrara agua. El agua entró en el depósito por esa válvula. Y esa válvula debería habérselo impedido, pero como no lo hizo, el agua llegó al depósito de ICM. Wright empezó a pensar que las afirmaciones de Union Carbide eran ciertas. Quizás se trataba de un caso de sabotaje. Alguien podía haber dañado la válvula de nitrógeno y extraído la brida ciega deliberadamente. El hierro que alimentó la reacción podía provenir de los conductos oxidados. Puede que no previeran un accidente de tal magnitud. Union Carbide afirmaba que un trabajador descontento había bombeado agua en los depósitos de isocianato de metilo. Lo único que estamos intentando hacer es diferenciar algo involuntario de algo deliberado. Pero Wright no había llegado a ninguna conclusión aún. Había más secretos que descubrir. La verdadera historia de Bhopal no trata tanto sobre cómo llegó el agua al depósito, sino por qué ninguno de los mecánicos que deberían haber protegido a la gente funcionaron esa noche. La primera medida preventiva era el depurador de gas del respiradero. Si había alguna fuga peligrosa, debía encauzarse a un tanque alargado con forma de botella y después a un tanque de sosa cáustica que lo hiciera inerte. Cuando Wright se reunió con los trabajadores de la fábrica, descubrió algo sorprendente. Los trabajadores decían que no habían visto ninguna indicación que dijera que estaba operativo.
El depurador de gas del respiradero, la primera medida preventiva crítica, estaba fuera de servicio. Wright concentró su atención en otros sistemas de seguridad. El isocianato de metilo es altamente inflamable y una torre de depuración de gases debía estar lista para quemar cualquier gas ICM que no hubiera sido neutralizado, pero descubrió que tampoco funcionaba. Habían extraído un trozo de tubería oxidada de más de 1 metro, pero no había sido reemplazado. Si eso hubiera funcionado, hubiera evitado completamente la fuga. Con 2 sistemas fuera de servicio había solo un último mecanismo para proteger a los habitantes de Bhopal del gas ICM. Había mangueras alrededor de las válvulas de escape y los trabajadores debían rociar con agua cualquier resto de gas que no hubiera salido por la chimenea. El isocianato de metilo se disuelve en el agua, por lo que el gas debía caer a ras de suelo. Wright no se podía creer lo que le contaban los testigos. El problema con el sistema de rociado de agua es que era insuficiente. Los chorros de agua no llegaban a la altura de la fuga. El agua eludió las medidas preventivas y provocó la reacción del isocianato de metilo. Los 3 sistemas de seguridad fundamentales diseñados para contener fugas de gas o no dieron abasto o no funcionaban. Fue una impresionante cadena de fallos que indicaban negligencia. Michael Wright empezó a investigar la gestión de la fábrica y las transacciones corporativas de la empresa matriz. La fábrica estaba perdiendo dinero. Habían llevado a cabo una expansión hacía unos años. Habían analizado mal su mercado. No estaban vendiendo tanto pesticida como pensaban. Y en ese tipo de situación, la empresa matriz siempre presiona para reducir costes. Los trabajadores contaron a Wright que cuando disminuyeron las medidas de seguridad, las fugas pequeñas empezaron a ser corrientes y a veces mortales. Se habían producido por lo menos 5 accidentes químicos en la fábrica entre 1981 y 1984. Hubo otra fuga en diciembre de 1981 que afectó a 3 empleados, uno de los cuales murió. Por tanto, hubo suficientes avisos de que algo fallaba. El recorte de gastos empezó con la carencia de una brida ciega. Esa brida ciega fue crítica para el accidente. Si hubiera estado allí, nunca se hubiera producido el accidente. Para sorpresa de Wright, esta pieza crítica de seguridad había sido ignorada por el recorte de gastos. Un supervisor de mantenimiento que debería haber sido responsable había sido despedido. Por los sistemas defectuosos nadie se había dado cuenta de que se había producido la reacción. Los instrumentos no funcionaban bien porque era más barato no hacer trabajos de mantenimiento. El depurador de gas del respiradero no funcionaba, pero aunque hubiera funcionado no podría haber limpiado tanta cantidad de ICM mortal. Ese depurador solo podía limpiar las ráfagas de los orificios de las válvulas. No estaban diseñados para evitar grandes accidentes y nadie quería gastar dinero en ello. Durante 2 meses, una tubería rota había provocado que la torre de depuración de gases no quemara ninguna fuga de gas. Los operarios de mantenimiento afirmaban que habrían tardado unas 2 horas en instalar un nuevo trozo de tubería. Y Union Carbide América había dicho a sus homólogos hindúes que sus mangueras de emergencia no funcionaban correctamente. Union Carbide les había aconsejado que instalaran mayores sistemas de rociado de agua, pero no lo habían hecho. Wright empezaba a sospechar que la teoría del sabotaje de Warren Anderson no era más que una cortina de humo. Union Carbide nunca presentó pruebas creíbles. La teoría del sabotaje era una forma de cubrirse las espaldas. Michael Wright tenía una teoría alternativa que explicaba la catástrofe de Bhopal. En una fábrica que contenía una de las sustancias más tóxicas que existen, un importante recorte de costes había provocado un desastre masivo. En 1984, Union Carbide había reducido el presupuesto anual de Bhopal en lo que equivaldría a 1,25 millones de dólares, pero la fábrica seguía perdiendo dinero. Todas las pruebas apuntaban a una increíble cadena de fallos y negligencia por parte de los directivos de Union Carbide. Muchas cosas podían salir mal en Bhopal, y todas salieron mal. Y salieron mal por las decisiones tomadas por los directivos para ahorrar dinero a costa de poner en riesgo la seguridad.
Wright descartaba totalmente el sabotaje. La catástrofe era culpa de la compañía. Cada vez que comprobamos que un sistema que no funcionaba podía haber evitado el accidente, nos parecía increíble porque si hubieran empleado solo un poco de dinero y un poco de tiempo, hubieran evitado la muerte de miles de personas. Ahora que la investigación ha terminado, podemos reproducir toda la cadena de accidentes y errores que acabaron con la fábrica de Bhopal y mataron a 3.000 personas en esa fatídica noche de diciembre de 1984. Tres horas y media antes del desastre, un operario comenzaba las tareas de limpieza rutinarias. Pero las tuberías estaban atascadas y se inundó el sistema. El agua se precipitó por un tubo de atajo instalado recientemente que terminaba en los enormes depósitos subterráneos del volátil ingrediente de pesticidas, el isocianato de metilo. Las placas de metal que debían aislar el producto químico no estaban en su sitio. De camino al depósito, el agua recogió restos de hierro de las oxidadas tuberías. 2 horas y 15 minutos para el desastre. La primera gota de agua penetraba por una válvula de escape rota en el depósito E610 que contenía 42 toneladas de ICM líquido, mucho más de lo que debería haber contenido. La mezcla de agua y restos metálicos desencadenó una reacción violenta e imparable en el interior del depósito. Sin refrigeración para mantener el isocianato de metilo frío, su temperatura se dispara. 1 hora para el desastre. El ICM líquido empezó a hervir. Los operarios olieron el gas y lo comunicaron, pero se consideró un escape sin importancia. A medida que el ICM líquido se convertía en gas, la presión se disparaba en el depósito. En la sala de control, los defectuosos indicadores mostraban pocos cambios hasta que de repente se dispararon. «35 minutos para el desastre. El operador de la sala de control, Suman Dey, fue testigo de la reacción a gran escala. La creciente presión reventó las válvulas de seguridad del depósito y agrietó el búnker de hormigón. El peligroso isocianato de metilo se precipitó al depurador de gas del respiradero. Los operarios tenían que neutralizar el gas, pero no podían hacerlo. Aunque el depurador hubiera funcionado, solo estaba diseñado para lidiar con escapes menores. Toneladas de ICM sobrecalentado lo atravesaron. 15 minutos para el desastre. El gas tóxico atravesaba la torre de depuración de gases, un sistema de seguridad de apoyo para quemar el gas que sale al exterior. Pero también estaba fuera de servicio, y el letal isocianato de metilo salió a la atmósfera. 10 minutos para el desastre. En un intento para neutralizar el escape de gas, los operarios de la fábrica activaron las mangueras de agua de emergencia. Pero eran deplorablemente pequeñas y no podían alcanzar el gas. 1 de la madrugada del 3 de diciembre de 1984. Una nube letal de gas ICM, una de las sustancias más tóxicas que existen, descendía sobre Bhopal y su 500.000 de habitantes, matando a 3.000 personas en cuestión de horas. Además de las muertes inmediatas, el gobierno de la India confirmó que otros 15.000 habían muerto como consecuencia directa del desastre. Hasta la fecha, más de 500.000 de personas han sufrido los devastadores efectos de haber inhalado el gas o la continua polución. Mueren de 2 a 3 personas a la semana, incluso 27 años después, por los efectos retardados de la fuga. Tras el desastre, Union Carbide abandonó la fábrica. Aunque sigue en pie la mole oxidada que proyecta una sombra permanente sobre la ciudad de Bhopal. La fábrica nunca se ha limpiado y los estudios revelan pruebas de toxicidad crónica. 5 años después del desastre, Union Carbide América aceptó dar una compensación de $470 millones, solo unos $600 por víctima.
Como parte del trato, la empresa exigió inmunidad para evitar posibles cargos criminales. El antiguo presidente Warren Anderson, que ahora tiene 90 años, está jubilado y vive en Long Island, Nueva York. En 2010, 8 antiguos encargados de Union Carbide India fueron condenados a muerte por negligencia y multados con $2.000 cada uno. Y hasta la fecha, la compañía insiste en que la catástrofe fue un acto de sabotaje. Las personas que conocimos en Bhopal son supervivientes de una gran valentía, de una enorme humanidad. Su historia debería ser contada. Y los seres queridos que perdieron deberían ser recordados para siempre. Listo, chicos. Listo, chicos. Bueno, la próxima semana avanzamos. Vamos a abrir un tema, un foro de discusión de este tema del riesgo del accidente de Bhopal. Y la próxima semana ya entramos a riesgos químicos. ¿Ya? Les voy a pasar ya la presentación al grupo de WhatsApp. Les voy a pasar la presentación de riesgos físicos. O no, les voy a cargar más bien en la plataforma ya en una carpetita lo que es riesgos físicos para que ustedes lo descarguen mejor. Eso, señores estudiantes, bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profe. Pase bien.